todos. Quiero compartir una palabra. Acá en la iglesia física nosotros estamos en este tiempo. Estamos durante todo este año prácticamente estamos tratando la serie El arsenal de guerra de un creyente. Lo que tenemos nosotros como hijos de Dios como armas para pelear en contra del mundo espiritual. Y estamos desarrollando, el jueves pasado hablé sobre el no dejar de congregarnos, cómo Dios bendice. Y lo que continúa ahora es hablando sobre la unidad del cuerpo de Cristo. El Señor me dio un tema muy extenso y consideré que era importante tocarlo en tres cultos diferentes, desde tres perspectivas diferentes. Entonces hoy voy a tocar una parte con ustedes, iglesia virtual. Mañana en el culto físico tocaré sobre la unidad también, pero desde otra perspectiva, otra visión. Y el próximo jueves hasta cerrar. Entonces yo quiero comenzar hoy de esta manera. Y hoy voy a estar predicando bajo el tema sanando para vivir en unidad. Sanando para vivir en unidad. Y quiero comenzar haciéndoles la primera pregunta. Quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Ustedes creen que toda división es mala? ¿Toda división es mala para ustedes? Quizás la mayoría pudiera responder que sí, que toda división es mala. Pero cuando abrimos nuestra Biblia, encontramos algo que parece una contradicción, pero quiero hablarles sobre eso inicialmente. Y es que por un lado Jesús menciona en Mateo 12:25 que todo reino dividido contra sí mismo dice que es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Sin embargo, cuando vemos en el mismo Evangelio, 2 capítulos antes, en el capítulo 10, Jesús también hace otra declaración que pudiera parecer sorprendente, porque Jesús está diciendo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, dice. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, al hijo contra la madre, empieza a hablar y dice a la nuera contra su suegra, y hace una aclaración, una declaración de este tipo. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Cómo es que puede el mismo Jesús decir que la división destruye y luego afirmar que él vino a producir una división? Parece contradictorio, pero Jesús no se contradijo. No se contradijo. Lo que cambió no es que Jesús se contradijo, sino que es el tipo de división a lo que Jesús estaba dando una enseñanza, a lo que Jesús estaba transmitiendo. Cuando entendemos esa diferencia, empezaremos a comprender por qué existen iglesias fuertes y otras iglesias débiles. Por qué existen familias restauradas y otras que son familias destruidas. Cuando entendemos esto, vamos a ver por qué hay creyentes maduros y por qué todavía existen creyentes que nunca avanzan. Y hoy vamos a descubrir que hay una división que Satanás, Dios le reprenda, se produce para destruir el reino de Dios. Hay una división que viene de Satanás, que es para destruir el reino de Dios. Pero hay otra división que viene de Cristo, que Cristo la produce para establecer su reino. Y primeramente quiero hablar sobre la división que destruye. Cuando leemos Mateo 12:25, que lo hablamos hace un instante, dice que todo el reino dividido contra sí mismo dice que es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús pronunció estas palabras cuando los fariseos lo acusaban de expulsar demonios por el nombre de Satanás. Él lo estaban acusando que él expulsaba demonios por el nombre de Satanás. Entonces él responde con una lógica extraordinaria. Si Satanás expulsa demonios, entonces ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a quedarse gobernando? Si Satanás pelea contra Satanás, ¿quién va a ganar? Nadie. Entonces Jesús establece un principio. Todo el reino dividido contra sí mismo termina destruyéndose. Termina destruyéndose. Noten tres niveles que menciona Jesús. Primeramente, él dice un reino. Quiere decir que presentan una estructura grande, reino, una gran estructura. Después él habla de una ciudad. Esto representa una comunidad. Amén. Después dice una casa. Esto representa ¿qué? Familia. Representa un hogar, una familia. En otras palabras,
El principio funciona en cualquier nivel. Donde aparece la división, aparece el debilitamiento. Y donde viene la debilidad, donde esa debilidad permanece, aparece la destrucción. Entonces el enemigo conoce muy bien este principio. El enemigo sabe esto. Y mientras la iglesia permanezca unida, es muy difícil que pueda ser vencida. Por eso el enemigo ataca tanto la unidad de la iglesia. Por eso casi nunca comienza atacando desde afuera. Él primero trabaja desde adentro. Él no comienza levantando muchas veces la persecución. Él simplemente primero empieza a levantar sospecha. Luego viene la ofensa, después la crítica y más tarde las comparaciones que finalmente terminan en una división. Y todo esto lo provoca el enemigo, a veces hasta con una sola persona es suficiente. Entonces, cuando el cuerpo comienza a dividirse, ya no necesita ser mucho más el enemigo. La iglesia ya comienza a destruirse por sí sola. El cuerpo empieza a desmembrarse unos contra otros. Por ejemplo, si imaginamos, imagínate una fortaleza. Sus muros son enormes. Nadie puede entrar, nadie logra entrar. Entonces el enemigo simplemente cambia la estrategia. Ya ve que no puede entrar porque los muros son grandes. Pero ahora no intenta derribar los muros. Simplemente consigue a una persona que vive dentro y que logra trabajarle su mente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Uno llegará y abrirá la puerta. Otro cuando venga a ver empieza a provocar el caos. Y el enemigo sin haber entrado, solo haber dado algo, haber dicho algo fue suficiente. Y eso mismo muchas veces ocurre en las iglesias. Lo que el enemigo quiere para destruir la iglesia. Entonces la primera estrategia que quiero mencionarle del enemigo es que nunca fue que él comenzó con el pecado visible. Muchas veces su estrategia comienza en una actitud. Por eso es que como hijo de Dios tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo. Quiere decir que muchas veces comienza por una actitud, no por un pecado específicamente, sino por una actitud. Ahora, veamos ejemplos. La Biblia nos muestra a Caín y Abel. La división comenzó por celos. Cuando vemos la historia de José y sus hermanos, la división comenzó por la envidia. Cuando vemos la historia de Saúl con David, la división comenzó ¿por qué? Por las comparaciones. Cuando vemos la historia de Absalón, vemos que comenzó robándose el corazón de un pueblo. Por eso Corinto, cuando vemos la historia de los Corintos, de la ciudad de Corinto, ahí comenzamos a ver que había gente que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Quiere decir que nunca empezó con un escándalo. En estos ejemplos vemos cómo toda división comienza en el corazón. La división comienza en el corazón. Entonces ahora es importante hacernos una pregunta. ¿Qué crees que destruye más a la iglesia hoy? ¿Qué tú crees que es lo que más hoy destruye a la iglesia? Quizás digas la inmoralidad, quizás digas, no sé, la idolatría, la falsa doctrina. Y sí, todas estas cosas son graves, pero quiero que observes algo. Una iglesia completamente ortodoxa, sin escándalos doctrinales, estoy hablando de una iglesia bien correcta, puede llegar a estar muriendo lentamente. ¿Por qué? Porque quizás dejaron entrar al orgullo. El orgullo siempre termina produciendo división. Por eso es que la división siempre termina produciendo pérdidas. Lo mismo ocurre con la familia. Una familia dividida pierde seguridad. Los hijos dejan de sentirse protegidos. La comunicación empieza a desaparecer. La confianza empieza a romperse. En una empresa donde a veces te dicen hay que trabajar en unidad, hay que formar un equipo, empiezan a ver también la división, y cuando empieza la división empieza a producir, empieza a perderse la productividad. Los empleados ya no trabajan con gusto, sino que trabajan unos contra otros. Los proyectos ya fracasan. La competencia interna comienza a destruir el propósito común de lo que esa empresa debería alcanzar. En el caso de una iglesia dividida pierde autoridad espiritual. Quiere decir que puede haber gente todavía cantando, predicando, puede haber gente todavía haciendo reuniones, sirviéndole al Señor, pero ya no tiene el mismo impacto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ama la unidad. Y es aquí donde aparece otra pregunta. Entonces,
Si toda división que hemos visto hasta ahora trajo destrucción, ¿por qué Jesús dijo que él mismo vino a producir división? Y aquí está la respuesta. Porque no toda separación destruye. Hay separaciones que salvan. Y la división que Cristo produce trae salvación. Cuando leemos Mateo 10, una de las frases que dice Mateo 10 dice: he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Muchos cuando leen este texto piensan, entonces Jesús vino a destruir la familia. Pero eso sería contrario a toda la enseñanza bíblica. Cristo vino a restaurar, no a destruir. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Que él vino a traer esa disensión. Jesús está describiendo la consecuencia del evangelio. No el propósito de dividir la familia, sino lo que el evangelio provoca cuando llega a una familia. Cuando el evangelio entra en tu casa, entra en una casa, cada miembro debe tomar una decisión. Y lastimosamente no todos responden igual. Unos creen, otros lo rechazan, otros lo obedecen, otros se resisten. Entonces, y esa es la diferencia de la respuesta que puede producir tensión. No porque Cristo promueve el conflicto, sino porque la verdad siempre va a confrontar al error, siempre. Por ejemplo, imagina un hogar donde durante años todos participaron en prácticas contrarias a Dios. Imagínense un hogar así. Un día uno de los hijos de ese hogar, uno de los miembros, conoce a Cristo, se convierte. Ahora esa persona ya no quiere mentir, ya no quiere embriagarse, ya no quiere participar en conversaciones ofensivas, ya no quiere vivir como antes. ¿Y qué es lo que ocurre? La familia empieza a decir: ahora tú te crees santo, tú te crees más santo que nosotros, desde que vas a la iglesia cambiaste, ya no eres el mismo. Ahora, ¿quién produjo la división? ¿Jesús? No, fue el nuevo creyente, el evangelio, que separa lo malo de lo bueno, o lo bueno de lo malo. Es decir, fue la diferencia entre dos reinos. La luz comenzó a incomodar a los que quedaron en tinieblas. De eso es lo que Jesús hablaba. Entonces el evangelio siempre nos va a obligar a decidir. Nunca el evangelio va a dejar a las personas neutrales. O aceptas o rechazas. O eres frío o eres caliente, pero tibio no. Jesús nunca buscó seguidores cómodos. Yo quiero que entiendas esto. Jesús nunca buscó seguidores cómodos. Él buscó discípulos comprometidos aún en sus condiciones. Por eso dijo: el que ama padre o madre más que a mí, dijo él, más que a mí, ¿no es digno de mí? No porque debamos dejar de amar a la familia, sino porque ninguno reacciona, es decir, porque ninguno va a llegar a reaccionar de la manera correcta, sino porque ninguna reacción puede ocupar el lugar que pertenece únicamente a Cristo. A Cristo. Entonces, hasta aquí toqué este punto porque era necesario. Y entendimos algo importante. Jesús habló de dos claves de división. Existe una división que Satanás produce para destruir, pero también existe una separación que Cristo produce para salvar. Entonces Cristo nos separó del pecado. Él nos separa del pecado. Nos separa del mundo. Nos separa de la vieja naturaleza. Y luego nos une con Él. Pero ahora surge una pregunta mucho más importante. Y quiero que seamos muy sinceros delante de Dios. Si ya fuimos uno con Cristo, si ya somos uno con Cristo, ¿por qué todavía existen tantos conflictos entre los cristianos? ¿Por qué todavía hay hermanos que no se hablan? ¿Por qué existen rivalidades entre ministerios? ¿Por qué algunos creyentes se ofenden con tanta facilidad? ¿Por qué otros nunca logran confiar en nadie? ¿Por qué algunos viven constantemente a la defensiva? ¿Será solamente un problema espiritual? ¿Será falta de oración? ¿Será falta de Biblia? Amados, algunas veces sí, pero muchas otras veces la respuesta está mucho más atrás. Y la respuesta comienza en la familia, en la infancia. En la infancia. La primera escuela de relaciones antes de conocer la iglesia, la mayoría de nosotros primero aprendimos en la familia. La familia fue nuestra primera escuela. Allí aprendimos qué significa amar, allí aprendimos qué significa obedecer, allí aprendimos cómo resolver conflictos, allí aprendimos cómo reaccionar.
Cuando alguien nos hiere, allí aprendimos a pedir perdón, a guardar resentimiento. Allí aprendimos a escuchar o aprendimos a gritar. Allí aprendimos a confiar o aprendimos a desconfiar. En la familia, desde la niñez se aprende. Se aprende. Es decir, que nadie llega a la iglesia como una hoja en blanco. Todos traemos un currículo. Todos llegamos con una historia. Todos llegamos con heridas. Todos llegamos con experiencia, con errores, con fracasos. Otros con victorias. Y muchas veces creemos que cuando aceptamos a Cristo automáticamente cambia todo de una forma completa. Automáticamente lo que cambia en nosotros es el espíritu. El espíritu. Pero nuestra forma, actitudes, hábito, carácter, eso va con un proceso de la mano con el Espíritu Santo. Cristo cambia nuestro espíritu inmediatamente en el momento de la conversión. Pero el alma necesita ser renovada. El espíritu de nuestra mente necesita ser renovado. El corazón necesita ser guardado. Entonces la mente necesita ser transformada, los hábitos necesitan ser reemplazados. Las heridas empiezan a ser sanadas por la palabra de Dios, por el tiempo en el que estás caminando con el Señor. Por ejemplo, imagínate un árbol. Cada vez que ves un árbol, una planta, lo que más te llama la atención son sus ramas, sus hojas, sus frutos. Pero debajo de esa tierra tiene que haber raíz, si no ese árbol estaría muerto. Entonces por eso es que primero Dios siempre cuando venimos al camino del Señor, Él lo que busca es sanar nuestras raíces. Porque mientras la raíz sigue enferma, el fruto volverá a aparecer. Volverá a aparecer. Ahora, permítame decir algo que puede confrontarnos a todos. Muchas veces decimos, en esa iglesia nadie me entiende, en esa iglesia todos me rechazan, me fui de esta iglesia porque me rechazaron, en esa iglesia nadie me ama. Pero ¿y si el problema no comenzó con la iglesia donde llegaste? ¿Y si simplemente la iglesia hizo que saliera a luz la herida que llevabas dentro hace 20 años escondida? Entonces, un líder hace una corrección sencilla. Por ejemplo, un líder, pastor, la persona de autoridad, hace una corrección sencilla. Una persona madura escucha, ora, aprende y crece. La persona madura va a escuchar, va a orar, va a aprender y va a crecer. La misma corrección sencilla se le hace a una persona que viene con una herida desde la niñez o de otro lugar, de otro patrón. Y esa misma persona se va a ofender profundamente. Se va a ir de la iglesia, va a hablar mal del pastor, va a hablar mal del hermano y va a romper todas las relaciones. ¿Por qué reaccionaron diferente ambos? ¿Por qué reaccionaron? Ambos escucharon las mismas palabras de corrección, pero ambos no tenían las mismas heridas. Uno, como cristiano maduro, entendió el proceso. Otro, como cristiano que no ha sanado, tomó decisiones equivocadas. Cuando nosotros analizamos el pueblo de Israel, vemos que ellos salieron de Egipto, pero aún en el desierto todavía Egipto vivía dentro de ellos. Egipto vivía dentro de ellos. Israel salió de Egipto en una noche, pero sacar a Egipto del corazón de Israel tomó 40 años y ni siquiera muchos sacaron a Egipto de su corazón. Quiere decir que cada vez que había un problema, ellos querían volver a Egipto. Cada vez que faltaba agua, ellos murmuraban. Cada vez que aparecía una dificultad, ellos culpaban a Moisés. Y esto ocurría porque físicamente ellos eran libres, pero emocionalmente seguían siendo esclavos de Egipto. Y eso ocurre también hoy. Cristo salva inmediatamente al que cree en Él, al que tiene fe, al que lo recibe. Pero renovar nuestra manera de pensar es un proceso y tenemos que estar dispuestos a caminar en ese proceso. Aunque ese proceso a veces va a traer disensión con los de tu casa porque solo tú decidiste creer. Porque eso muchas veces va a traer que la gente se ponga en tu contra porque tú decidiste creerle a Jesús mientras que ellos no quisieron hacer lo mismo. Entonces, por eso es importante pensar y preguntarnos por unos segundos. ¿Qué cosa aprendimos en nuestra familia que hoy reconocemos que no agradaban a Dios? ¿Aprendimos a gritar? Quizás aprendiste a desconfiar, quizás aprendiste a ocultar las emociones. Quizás aprendiste a pedir perdón y que perdón era una señal de debilidad y hoy lo ves de esa manera y te cuesta pedir perdón.
Quizás aprendimos simplemente que había que ganar una discusión porque solo el que gana es el que tiene la última palabra. Quizás crecimos donde nunca se hablaba, donde todo era silencio. De todos modos, cada una de estas situaciones es necesario entenderla, que a veces son patrones de la familia. Entonces la pregunta no es si tuvimos una familia perfecta. La pregunta es, ¿estoy permitiendo que Cristo transforme aquello que aprendí antes de conocerlo a Él? Tenemos que dejarnos transformar por el Señor. Tenemos que dejarnos transformar. Dejemos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Amados, los patrones muchas veces llegan a la iglesia y no es que la iglesia hace el daño. Muchas veces pensamos que dejamos el pasado atrás, pero el pasado está simplemente silenciosamente con nosotros. Y a veces no entra por una puerta principal, una gran puerta de pecado. Entra por nuestras reacciones, entra por nuestras emociones, entra por nuestra manera en la que interpretamos las decisiones o las acciones de los demás. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. El pastor entra y saluda a 20 personas. Por alguna razón no vio a una, no se percató. Y esa persona piensa, ya el pastor no me quiere, ya es así, ya no me quiere, no me quiso saludar, está enojado conmigo. Sin embargo, una persona segura, con identidad, dice, uy, se distrajo, no me vio. Misma situación, dos interpretaciones completamente diferentes. ¿Por qué? Porque uno reaccionó desde el presente y el otro reaccionó desde las heridas antiguas. La iglesia, amados, no es un museo. La iglesia no es un museo donde se exhiben santos perfectos. Somos santos porque somos apartados por la obra de Cristo en la cruz. El Señor dijo, ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. La iglesia es un hospital espiritual donde Dios recibe personas heridas para restaurarlas. Por eso, cuando entendemos esta verdad, dejamos de sorprendernos de encontrar personas difíciles dentro de la iglesia. A la iglesia llegan personas con heridas profundas, otros llegan con traiciones, otros con patrones aprendidos de familias disfuncionales, otros con temores, otros con rechazo, con inseguridades, con heridas del pasado. Y todos estamos siendo transformados, todos, desde el que alcanzó más madurez hasta el que está todavía en proceso. Todos estamos creciendo, todos estamos dejando atrás una historia. Todos somos pacientes en el gran hospital del Espíritu Santo. Pero hay una diferencia entre un paciente que quiere sanar y uno que se resiste al tratamiento. Jesús dijo, solo el que necesita médico, por ese yo vine. Lo triste no es llegar herido a una iglesia o a una congregación. Todos llegamos en algún momento o en alguna pequeña medida o en una gran medida heridos a una iglesia. Lo verdaderamente triste es negarse a recibir la medicina que Dios ofrece. Hay creyentes que escuchan la palabra, pero no permiten que la palabra los confronte. Escuchan consejos, pero nunca los ponen en práctica. Reconocen sus heridas, pero se aferran a ellas como si fueran parte de su identidad. Quieren que Dios cambie las circunstancias, pero no están dispuestos a cambiar ellos. Y en un hospital, el médico puede hacer un diagnóstico perfecto y prescribir el mejor tratamiento. Pero si el paciente rechaza la medicina que se le da, nunca va a experimentar sanidad. Así ocurre también en la vida espiritual. El Espíritu Santo es el médico por excelencia. La palabra de Dios es la medicina para el alma. La iglesia es el lugar donde ese tratamiento se administra continuamente. Pero cada creyente debe decidir y permitir que Dios sane las áreas más profundas de su corazón. Y quiero aclarar algo importante. El alma, el alta espiritual, por llamarlo así, ya que mencioné que la iglesia es un hospital espiritual, el alta espiritual no significa perfección, no significa que tienes que ser perfecto. Dios no nos da el alta porque ya no cometemos errores. Mientras estemos en este cuerpo nos equivocaremos, cometeremos errores y fallaremos. Dios nos da el alta porque ya no somos los mismos que cuando llegamos.
Entonces es tiempo de hacernos un análisis. ¿Por qué? Porque tiene que haber un progreso visible, tiene que haber una transformación, tiene que haber madurez, tiene que haber un fruto. Y quizás diga, pero todavía me sigo pareciendo a lo que era antes. Revísate bien, quizás haya áreas que ya lograste sanar, quizás ya haya áreas que ya lograste alcanzar. Pero yo quiero que sepas que seguimos en crecimiento. Seguimos en crecimiento. Es tiempo de que ya dejemos de vivir estancados. Es cierto que seguimos luchando, pero ya no somos esclavos del pecado ni de la muerte. Seguimos enfrentando pruebas, sí, pero ahora reaccionamos de una manera diferente porque Cristo está formando su carácter en nosotros. Entonces, la verdadera evidencia de que estamos siendo sanados no es la ausencia de problemas, sino la presencia del fruto del Espíritu Santo en medio de esos problemas. Una persona madura no es la que nunca enfrenta conflictos. La persona madura va a seguir enfrentando miles de conflictos, pero sí es una persona que responde a los conflictos cada vez más como Cristo respondería. Por eso el propósito de Dios no es simplemente que permanezcamos dentro del hospital, dentro de la iglesia, sino que cada día avancemos en nuestra dirección, la que es la perfecta restauración hasta reflejar el carácter de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a otros que recién comienzan a encontrar la misma santidad que tú has encontrado por la madurez y los procesos vividos, por la sanidad que has recibido. Por ejemplo, si miramos los apóstoles, Pedro era impulsivo, Juan quería hacer caer fuego del cielo, Tomás dudaba, tenía duda, Mateo había trabajado para Roma, era despreciado delante de todos, Simón había pertenecido a un movimiento revolucionario, Simón el Celote. Quiere decir que todos eran completamente diferentes. Si se hubieran reunido antes de conocer a Cristo, probablemente ninguno de ellos fuera amigo, porque nadie quería a Mateo. El celote era un sicario literal. Entonces, cuando empezamos a analizar, ellos antes de Cristo no hubieran podido irse unidos. Entonces, ¿qué es lo que los unió? Ellos no tenían el mismo temperamento. Ellos no tenían la misma profesión. No tenían la misma historia. Los unió una persona y se llama Jesucristo. Eso demuestra que la unidad cristiana no nace porque somos compatibles unos con otros. Nace porque Cristo hace nuevas todas las cosas. Nuevas todas las cosas. Quiere decir que la unidad no consiste en encontrar personas iguales a nosotros. Consiste en permitir que Cristo transforme a personas diferentes hasta formar un solo cuerpo. Entonces es importante entender esto, amados, y esto es maravilloso. Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, vino a restaurar nuestra manera de relacionarnos. Porque el propósito de Dios nunca fue salvar individuos aislados, uno de acá y uno de allá. Su propósito siempre fue tomar un pueblo para sí, una familia para sí, una novia y esposa para sí, un cuerpo para sí. Entonces, cuando leemos esto a mí me llamó mucho la atención y me gustó, porque cuando leemos Hechos 4:32, Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Amados, fíjense cómo comienza el versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído. Dice que en la primera conversión de Pedro se convirtieron 3,000 y en la segunda 5,000. Y dice que la multitud de los que de los que habían creído era de un corazón y un espíritu. Imagínate 3,000 personas con el mismo corazón y con la misma alma. Es decir, eran uno solo. Estamos hablando de 8,000 personas. Y a veces 15, 30, 20 personas en una iglesia, 50 personas en la iglesia, tiene uno el corazón allá y otro el alma por la esquina. La iglesia primitiva tenía un corazón, tenía una visión, tenía un propósito. Hechos 4:32 comienza diciendo, y la multitud de los que habían creído. No dice los que asistían al templo o a la sinagoga. No dice los que simpatizaban con Jesús. Jesús ya había ascendido. En la Biblia,
creer, la palabra creer, no es solamente aceptar a Jesús, no es solamente creer que Jesús existe. ¿Por qué? Porque la fe implica también confiar, rendirse, obedecer y permanecer en Él. Es una fe que transforma el corazón y como consecuencia termina transformando las relaciones con los demás. Quiere decir que si yo creo en Jesús, yo tengo que aprender a confiar en Él, a rendirme a Él, a obedecerle a Él, a permanecer en Él, para que esa fe transforme mi corazón, sane mi alma de todo patrón familiar, de toda herida del pasado, de toda situación ajena, para que yo hoy pueda ser parte de un cuerpo transformado y renovado y unido en un solo espíritu. Por eso el versículo continúa diciendo, era de un corazón y un alma. Iglesia, presta atención a esto. La unidad no fue el requisito para creer en Jesús. No fue la unidad el requisito. Pero la unidad fue la evidencia de que realmente habían creído y que eran un solo cuerpo. Era un solo cuerpo. El requisito para creer en Jesús es la fe. La fe, creer en Él, que es el Hijo de Dios, el Cristo, el Cordero inmolado, el Salvador del mundo. Ese es el requisito. Pero la unidad es la evidencia. Por eso dice que todos eran de un mismo corazón y una misma alma. Quiere decir que donde no hay unidad, el Hijo de Dios, que no vive y no practica la unidad, no está mostrando la evidencia real de que ha creído en Jesús. Porque Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Hoy debemos hacernos una pregunta con humildad. Si decimos que hemos creído en el mismo Jesucristo, cada uno de nosotros, ¿por qué a veces todavía se vive tan divididos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible afirmar que amamos a la cabeza que es Cristo, pero despreciamos a los miembros de su propio cuerpo? ¿Cómo podemos decir que el mismo Espíritu habita en nosotros y al mismo tiempo alimentar ofensas, alimentar críticas, alimentar rivalidades o indiferencia hacia otros hermanos? Amados, la verdadera fe nunca deja de producir amor. La verdadera fe siempre produce amor. Y el amor siempre busca la unidad. El amor siempre busca la unidad. Esto, amados, no significa que todos tenemos que pensar igual en cada detalle, ni que nunca existan diferencias dentro del cuerpo. Significa que por encima de nuestras preferencias personales, reconocemos que Cristo nos hizo parte del mismo cuerpo. Por eso, una fe que no produce amor por los hermanos necesita ser examinada. Y yo te digo hoy, amado, si hay alguien que hoy no te está mirando de la mejor manera, no lo está haciendo de esa forma, no te preocupes ahora por eso. Ocúpate de analizar tu fe y que tu fe produzca amor genuino por tus hermanos. Porque una fe que alimenta división contradice el propósito de Cristo. ¿Quién oró en Juan 17:21? Que todos seamos uno. Uno, como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Quiere decir que no basta con decir yo creo en Jesús. Si ese creer en Jesús no se refleja en la manera en la que trato a mis hermanos, entonces no podemos decir simplemente yo creo en Jesús. Porque la evidencia visible de una fe genuina no es solamente levantar las manos para adorar, sino también abrir el corazón para amar, para perdonar, para servir y para caminar en unidad con el cuerpo de Cristo. Por eso, amados, hoy yo quiero cerrar con esto. Hoy el Espíritu Santo, y durante estos 2 mensajes que voy a seguir compartiendo, nos va a mostrar que la unidad no comienza con una reunión, ni comienza con un programa, ni siquiera la unidad comienza con una congregación. La unidad comenzó en la cruz, cuando Cristo por medio de esa cruz nos reconcilió con nuestro Padre. Primero Cristo nos separó del pecado, por eso a veces hay disensiones en tu casa y en tu familia. Por cuanto tú decidiste amar al Señor, otros se levantan porque la luz que está en ti hace que las tinieblas se remuevan.
Después nos unió con Él. Primero Cristo nos separó del pecado, después nos unió con Él. Y al unirnos con Él, nos hizo parte de un mismo cuerpo. También hemos comprendido por esta clase, por esta enseñanza, que muchas veces nuestras mayores luchas para vivir en unidad no nacen en la propia iglesia, sino en heridas o patrones y experiencias que arrastramos desde el pasado. Hay que examinarlo, hay que examinarlo. Pero la buena noticia es que Cristo no solo vino para perdonarte. Él no solamente vino para perdonar nuestros pecados. Él vino para restaurar nuestro corazón y nuestra manera de relacionarnos. Por eso hoy no quiero preguntar quién tiene la culpa de las divisiones que has vivido. La pregunta es, ¿quieres ser sanado por Dios? ¿Quieres ser sanado? La pregunta es, ¿qué es lo que quiere sanar Dios en ti? Dile, Señor, ¿qué tú quieres sanar en mí? Porque el avivamiento de una iglesia, de una persona, de una familia, de un lugar donde el Espíritu mora, no comienza cuando cambia el hermano que está a tu lado. Comienza cuando cambio yo. Nosotros provocamos ese avivamiento. Por eso dice la palabra de Dios, aviva el fuego del don que está en ti. Avívalo. No comienza cuando todos piensan como yo. El avivamiento no comienza cuando todos piensan como yo. O cuando todos piensan como tú. Comienza cuando todos nos rendimos al Señor, quien pone el mismo querer y sentir en un mismo cuerpo. En un mismo cuerpo. Por eso, amados, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para ministrarte esta palabra a tu corazón. No pienses en la persona que te hirió. No pienses en el hermano que te despreció, que te decepcionó. No pienses en el líder que no cumplió tus expectativas. Piensa en Cristo, mira la cruz. Allí no solamente fueron perdonados tus pecados, allí también murió tu orgullo, tu resentimiento, tu autosuficiencia y todo aquello que te separaba de Dios y de tus hermanos. Hoy el Señor nos llama a volver al pie de la cruz. Tal vez necesitas pedir perdón, pídelo. Tal vez necesitas perdonar, suelta perdón. Tal vez necesitas dejar una ofensa que has alimentado durante años, déjala, suéltala, renuncia. Tal vez necesitas permitir que el Espíritu Santo sane heridas que todavía gobiernan tus reacciones. Bueno, dile, Espíritu Santo, sana esta herida. Dile al Señor Jesús, Jesús, no quiero seguir reaccionando desde mis heridas. Quiero responder desde tu corazón. Sáname, Señor. Sana lo que aún duele. Sana lo que aún me debilita en mis emociones. Derriba todo orgullo. Toda amargura, toda raíz de división, Padre, en el nombre de Jesús. Dile, hazme un instrumento de reconciliación. Dile, hazme un instrumento de reconciliación. Hazme alguien que derribe muros y construya puentes entre tu cuerpo. Dile, enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a vivir como tú sirves, a vivir como tú lo hiciste. Que mi vida, Señor, contribuya a fortalecer tu cuerpo, a edificarlo y no a dividirlo. Santo eres, Señor. Dile, Señor, que yo me vuelva un constructor de unidad, un edificador de unidad, para que el mundo vea que nosotros somos tu amor genuino, porque amamos al cuerpo que somos parte hoy. Espíritu Santo, que al salir de este tiempo, de esta palabra, no solo recordemos una enseñanza, sino que salgamos decididos para vivir esta palabra. Porque donde la iglesia vive en unidad, la unción fluye, el reino avanza, Cristo es glorificado. Recuerda las palabras de Hechos 4:32. Hechos 4:32. Esas palabras tienen que grabarse, apréndete ese versículo, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído, era de un corazón y de un alma. Si hoy decidiste creer, vuélvete uno con Cristo, pero también busca la unidad del cuerpo de Cristo, porque cuando esas palabras fueron dichas, habían convertido miles en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Gracias, Padre, te doy por cada vida, Señor, por cada persona que ha estado viendo, Señor, por los que están acá en la iglesia virtual, Señor.
Padre, yo bendigo sus vidas, Señor. Señor, si alguno ha venido, papá, con heridas, si alguno, Señor, ha traído cosas porque vivieron y crecieron en familias disfuncionales, porque llegaron a tu casa, Señor, arrastrando con dolor. Señor, si en algún momento algún líder o alguna persona de autoridad dañó su vida, Señor, en el nombre de Jesús y en el nombre de esas personas de autoridad, yo les pido perdón a los que han sido dañados y lastimados por figura de autoridad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, Señor, a caminar en ese cuerpo unido por el cual tú moriste en esa cruz, porque tú viniste para reconciliar lo que se había perdido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.